sí que espero que estén con toda la motivación del mundo. Em, Deseo pues que nuevamente estemos ya al 100 después de estas, ahí sí que largas vacaciones que tuvimos. En su momento, pues hubieron actividades ahí que había que compartir, que realizar y pues éxitos a todos y los que no estuvieron en las actividades, pues espero que hayan podido tener ese tiempo y espacio para compartir con sus familias, que es sumamente importante, para que uno esté bien, para que podamos hacer bien lo que estemos haciendo a nivel personal. Por favor, me comparten si tenemos la información ahí de fondo. Sí, Ligda. Sí, ¿La miramos licenciada. todos? Ok. Bueno, vamos a iniciar, jóvenes. Miren, vamos a retroalimentarnos un poco en cuanto al punto que nos quedamos. Nos quedamos en la estructura de un escrito. Me confirman, ¿se recuerdan ustedes que en clase estuvimos viendo la introducción y solamente esta primera parte de la relación de hechos? Hasta aquí nos quedamos. Bueno, el día de hoy retomo el punto en el sentido de que la clase vamos a orientarla con relación al desarrollo, todo lo que puede pasar dentro de la audiencia en un juicio ordinario. Lo mejor es de que yo sé que a la altura del año, el semestre de este semestre ya por parte de ustedes ya fue aprobado. Derecho Procesal del Trabajo 1 ya fue aprobado por ustedes. Conocen muy bien el desarrollo del juicio ordinario laboral. Si algo se les olvidó, si algo les quedó ahí en duda que no fue claro durante la clase, pues hay un documento en la primera comunicación que yo generé con ustedes en Classroom. Ahí, en la primera comunicación que les adjunto una serie de documentos, ahí aparece el documento que tiene guardado todo el desarrollo del derecho procesal del trabajo 1. Vaya y retroaliméntese. El día de hoy vamos a estar analizando qué es lo que sucede dentro de la audiencia, cuáles son esas situaciones que se puedan dar dentro del desarrollo del proceso ordinario laboral. Si usted lee la comunicación que hoy en la mañana les enviara, aparte, ahí manifiesta que se les estará entregando un material de apoyo. En este sentido, pues yo le voy a pedir la colaboración a Claudita y a Anthony, que siempre nos están apoyando en auxiliatura a la clase. Déjenme contarles que hay una audiencia guiada. Esta, pues, licenciado Marlon Arnoldo López Najarro, mi hermano, el juez 15º de trabajo, creó un video en donde va guiando paso a paso cómo es que se desarrolla una audiencia oral en materia de trabajo. Esto solamente es como una guía para que usted, cuando ya le toque ir a la audiencia, se recuerda que yo le pedí que tiene que ir a una o a dos o a tres audiencias como mínimo. Se tiene que ir a las audiencias. Para la próxima semana le voy a estar publicando el laboratorio en donde usted va a tener el tiempo para desarrollar ese laboratorio que va a ser relacionado a la audiencia o a las audiencias en las que usted pudo participar en su localidad. Si está en un departamento, pues busque cómo poder tener el permiso y el acceso para estar presente en las audiencias. Si está aquí en la ciudad capital, de igual forma, tiene que dirigirse al Centro de Justicia Laboral y pues solicitarle al secretario de los juzgados el apoyo académico para que le permita entrar a la audiencia. Entonces, para que usted de cerca pueda vivir esa experiencia, verse en los abogados en que van a estar en litigio, vea si están preparados o no, si han estudiado o no para estar en una audiencia. Entonces, ya viene ese laboratorio de la audiencia. Entonces, por eso mismo, Anthony y Claudita nos van a estar publicando en Classroom y en WhatsApp
el link de acceso para ir a esa audiencia guiada. Además, yo sé que les apareció ya publicada la nota de su examen, le llegó la nota a cada correo. Oyeron, según el correo que utilizaron para enviar su evaluación, ese es el correo en donde aparece el punteo de su examen. Si usted tiene alguna duda o alguna revisión que necesite con respecto a su examen, yo voy a estar publicando, vamos a platicarnos con la auxiliar, con Claudita, para ver qué día podemos programar. No va a ser un día dentro de la clase porque pues ya el tiempo se me ha limitado un poco por este mes que tuvimos actividades. Pero voy a programar un día y una hora específico para que usted, si tiene dudas con relación a la evaluación, ahí podamos hacer la revisión del examen y pueda yo tomar nota de cuáles son sus observaciones que tiene. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Pregunto. No, Ligda. Muy No, bien. licenciada, buenos días. Gracias, Alexander. Muy bien, gracias, jóvenes. Entonces, vamos a entrar en materia por el tiempo, pues para que no se nos pase más. Entonces, por favor, nos vamos a lo que es el juicio ordinario laboral. Bueno, usted sabe que dentro del juicio ordinario laboral, para poder activar este proceso, es necesario interponer la demanda. La demanda puede ser oral o escrita. ¿Quién interpone la demanda? La parte actora. Recuérdese que en materia de trabajo vamos a hablar de actor y demandado. O bien, para referirnos las partes dentro del proceso, o sea, las partes que están sujetas al proceso. Bueno, se interpone la demanda. La primera acción que el juzgado va a realizar va a ser emitir una resolución. La resolución donde le da trámite a la demanda o bien una resolución en donde le mencione que hay que subsanar previos. Si la demanda llenó todos los requisitos de ley que establece el artículo 332, va a dictar una resolución de trámite y a esta resolución de trámite, pues va a estar siendo notificada a las partes. Recuerden, a la parte actora únicamente le va a llegar la resolución en donde dice que se admite a trámite el proceso, señalando día y hora para que las partes se presenten a la audiencia. A la parte demandada, ojo, cuide bien esta parte, le tiene que llegar la copia de la demanda más la resolución de trámite. Si solamente le llega la resolución de trámite, usted puede presentar alguna impugnación o devolver la cédula porque en su momento los documentos le han sido notificados de forma incompleta. A la parte demandada se le tiene que notificar la demanda, porque tiene que estar enterado quién lo demanda, sobre qué pretensiones lo demanda, más la resolución de trámite. ¿Sí? Y recuerden, todo esto se tiene que dar dentro de un plazo legal y establece que como mínimo entre la fecha que le están notificando y la fecha que está señalada para la audiencia, deben de mediar por lo menos 3 días. ¿Sí? Recuerde, es importante este plazo, porque si no, ya se está violentando su derecho a defenderse de la pretensión de esta demanda. Entre la fecha que se le esté notificando, o sea, que el notificador llegue a la puerta de la empresa, de la oficina, de su casa, de la parte demandada, ese notificador, ese día que llegue, entre esa fecha y la fecha que está señalada para que la audiencia se celebre, por lo menos establece la ley, tiene que mediar 3 días. ¿Y por qué este plazo la ley deja como mínimo 3 días? Es un plazo perentorio, fíjese bien. Pero
tiene la razón de ser. ¿Por qué nace este plazo de 3 días? Porque es en ese plazo en donde la parte demandada, dentro de esos 3 días, la parte demandada se va a enterar del proceso. Va a analizar quién lo demanda y por qué lo demanda. Pero también va a tener la oportunidad, la parte demandada, de poder presentar excepciones. Una excepción de incompetencia. Bueno, para continuar, pregunto, ¿qué, qué es una excepción? ¿Es un medio por el cual se subsana el proceso, licenciada, o puede retrasarlo? Licenciada, buen día. Las excepciones son los mecanismos de defensa que tiene el demandado para poderse defender ante ante la actuación y las pretensiones del actor. Gracias, Cintia. Ya está más completa la definición. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, se lo leo yo. En su documento que aparece, que ahí lo tienen ustedes cargadito, en la plataforma de Classroom, aparece lo siguiente. Dice, solo para completar lo que la compañera dice. Excepciones. Es aquel medio de defensa. Cuidado. Cuidado con decir es para retrasar el proceso. No. Si usted da se me fuera por un concepto de esta forma, su examinador se lo va a poner como malo, ¿sí? Es aquel medio de defensa que el demandado invoca ante el órgano jurisdiccional al ser llamado a juicio, a efecto de paralizar, modificar o destruir la acción intentada en su contra. La demanda, perdón, la manera más común de clasificar las excepciones en materia de trabajo son excepciones dilatorias, perentorias y mixtas. Esa es la clasificación que en materia de trabajo existe. Dilatorias, perentorias y mixtas. En este caso, la excepción de incompetencia es la que pueden hacer dentro de esos 3 días que nos notifican. Al decir la excepción de incompetencia, ¿a qué se refiere? Eso ya lo vimos con ustedes. Fue uno de los últimos puntos que analizamos. A que el órgano jurisdiccional no es competente para conocer el proceso que se está planteando ante él. Muy bien, excelente. ¿Quién me puede dar un ejemplo? En razón de departamentos, o sea, que puede ser que la empresa esté ubicada en un lugar y la persona reside en otro lugar. En el examen venía algo así, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Venía una pregunta en donde le indicaba el escenario donde el trabajador se desarrollaba y se desempeñaba laboralmente y se le colocaban las opciones en donde usted indicara a qué juzgado pertenecía a presentar la demanda, ¿verdad? Entonces, en efecto, se está hablando sobre el artículo 314 en cuanto a la dirección señalada para poder, a qué juez va a ser competente, la competencia de los jueces para conocer la demanda. Entonces, si consideramos que el juez que nos notificó que recibió la demanda, dictó la resolución de trámite, señaló día y hora para la audiencia, no es competente, entonces ahí podemos plantear dentro de esos 3 días que tenemos de margen antes de celebrarse la audiencia,
la excepción de incompetencia. Bueno, ya determinado ese punto, que es la excepción de incompetencia, ya ha llegado el día y la hora. Estamos en la audiencia, estamos ahí presentes. El secretario pues va a tomar la asistencia de las partes al proceso, pero la comparecencia la realiza el juez. Una vez el juez da inicio a la audiencia, recuérdese que las audiencias se celebran a la hora en punto indicada. Si les dice las 8:30, las 8:30, la hora de la sala de audiencias, así se estará celebrando la audiencia. Usted llega corriendo y dice, no, mira, pero es que faltan 5 minutos. No, o sea, el reloj que está dentro de la sala de audiencia, esa es la hora oficial para celebrarse la audiencia. Así es que hay que tener mucho cuidado y usted como buen litigante, usted va a cronometrar su reloj con el de la sala de audiencias. Y como buen abogado litigante, previsor, le va a decir a su cliente que si la audiencia es a las 8:30, usted lo quiere ahí paradito a las 6 de la mañana. Porque cualquier cosa puede suceder, ¿sí? Una vez usted ya dio esas advertencias a la parte y si su cliente no llega, ya no es responsabilidad suya. Pero imagínese, su cliente sí llegó a las 6 de la mañana y usted llegó a las 8:20 como abogado. Mucho cuidado. Como abogado, pues usted es la que lleva la asesoría del proceso. Su cliente, sin usted, puede comparecer a juicio y no se le puede declarar rebelde. Pero usted está presente en la audiencia y no está su cliente, ¿se le va a declarar rebelde a su cliente, sí o no? No. Exacto, porque el cliente está ahí presente, ¿sí? Pero si solo usted está presente y su cliente no, su cliente sí va a ser declarado rebelde, ¿sí? Ahí tengan cuidado. Bueno, continuamos entonces. En la comparecencia, ¿qué puede pasar en esa comparecencia? Lo primero que va a pasar es que el juez le va a decir, miren, señor actor de la demanda, ¿cuáles son sus actitudes ante la demanda planteada? En este sentido, el actor va a poder manifestar, ratifico la demanda. O sea que tal cual como la demanda está presentada, no se le va a hacer ningún cambio. Señor juez, ratificamos la demanda. Eso significa ratificar la demanda, presentamos la demanda como fue presentada al juzgado. Ahora bien, si dentro del tiempo en que se presentó la demanda y se llegó el día de la audiencia, en ese lapso de tiempo, surgen, usted se recordó como cliente, se recordó su cliente de que, ay, mire usted, fíjese que yo no me recordaba, pero la verdad, antes en ese mes que me despidieron, en ese mes de enero que me despidieron, yo había trabajado horas extras todo el mes de diciembre, pero eso no se lo manifesté. Mire, y usted como buen abogado le va a preguntar, mire, ¿tiene tarjeta de asistencia? ¿Ustedes marcaban algún reloj biométrico? Ajá, sí, sí marcaba. ¿Por qué usted se quedó a trabajar más tarde? Había una alta demanda en producción y se lo ordenaron a través de un memorándum, de un oficio o de un correo que se tenía que quedar trabajando más tiempo para sacar la producción del mes de diciembre. Sí, sí tengo documentos, me mandaron correos, me mandaron un oficio, tengo un memorándum que tenía que quedarme trabajando durante los días altos de producción. Mi horario era de 8 a 5 de la tarde, pero me exigieron que me quedara de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Entonces, usted ya va buscando cómo generar prueba o bien cómo preparar el presentarle al juez esa nueva reclamación en la ampliación de demanda. Entonces, es aquí, en este justo momento, cuando el juez le pregunta, les pregunta a la parte actora cómo se pronuncian con respecto a la demanda, ahí mismo, en ese mismo acto, tiene que manifestar que van a ampliar la demanda. ¿En qué sentido? En los hechos y en las reclamaciones. Por favor, nos vamos a ir al artículo 338, segundo párrafo de su Código de Trabajo. Artículo 338, segundo párrafo del Código de Trabajo. ¿Ya estamos? Artículo 338, segundo párrafo. ¿Ya estamos listos? Ya, Ligda. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien, artículo 338. Entonces, usted está ahorita ahí delante del juez y el juez le preguntó a la parte actora, ¿cómo se pronuncian ante la demanda interpuesta en este juzgado? ¿Ratifica la demanda o va a haber ampliación de hechos y de reclamaciones o de reclamaciones? Entonces, ahí le está dando la palabra a la parte actora y es el justo momento para decirle, señor juez, sí vamos a ampliar los hechos y en el sentido de que surgió la reclamación de horas extras, las cuales no se hicieron ver en la demanda. Mi cliente, en el mes de diciembre, trabajó de tales a tales a tales horarios y por ende fueron 80 horas extras las que él trabajó. Hay documentos que lo prueban, hay correos en donde él diariamente, al terminar su jornada de trabajo, indicaba la cantidad de producción del trabajo con el que se había terminado ese día. Hay una hoja, una tarjeta de marcaje en donde se demuestra de que él finalizaba su jornada de trabajo hasta las 8 de la noche, a las 20 horas. También hay documentos en donde el jefe de la unidad de producción señalaba que a los empleados que estaban dentro de esa sección tenían que extender su jornada de trabajo hasta las 20 horas. Entonces, en ese sentido, señor juez, presentamos la ampliación a los hechos y a las reclamaciones. Entonces, es ahí donde se aplica el artículo 338 de su Código de Trabajo, segundo párrafo. Por favor, yo se los voy a leer. La contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Punto. Ahí está un sentido de ese párrafo, pero no es el que nos interesa. Ahora sí. Dice, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia y al celebrarse esta, fíjese bien, mire el plazo que la ley le da. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas. Fíjese bien lo que dispone el juez. A menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que hará constar el juez
suspenderá la audiencia señalada y señalará una nueva. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué esta reclamación de hechos y ampliación de reclamaciones tiene el poder de suspender una audiencia? ¿Qué considera usted? Para preparar su defensa, tal vez, licenciada. Ah, muy bien. Muy bien, gracias, Luis. ¿Quién más? ¿Algún punto, algún contenido que se le haya pasado por alto? ¿Mm? En efecto, ya lo dijeron ustedes dos. Son nuevos hechos y nuevas reclamaciones. Entonces, el abogado, cuando se le notificó, perdón, a la parte demandada, cuando se le notificó la demanda más la resolución de trámite, en la demanda no hablaba nada de horas extras. Entonces, el abogado se preparó únicamente para poder presentar prueba y para poder desvanecer las pretensiones del actor, pero las que dicen en la demanda. Entonces aquí la ley es justa y no puede dejar en desventaja a las partes. Entonces, por esa situación, antes de iniciar, o sea, antes de entrar de lleno al desarrollo de la audiencia, el juez le pregunta a la parte actora, ¿cómo se manifiesta ante la demanda presentada? ¿La ratifica o la amplía? En este sentido, con el ejemplo que les presento, es necesario ampliarla. En ese justo momento, tiene que ampliarla. El juez no puede dejar en desventaja a la parte demandada. Entonces, la ley le permite al juez decirle que por los nuevos hechos y por las nuevas reclamaciones, el juez tiene la potestad para suspender esa audiencia y señalar una nueva, para que la parte demandada pueda prepararse para poder contrarrestar esta nueva prueba. Pero la ley también establece que si la parte demandada está de acuerdo en que continúa la audiencia, también la audiencia puede continuar, que es lo que dice en el párrafo. Sí, dice, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla y se hará constar en esa audiencia, ¿verdad? Pero el punto medular son dos cosas. Una, que ese en las actitudes, en la comparecencia, en las actitudes del actor, es el justo momento para presentar cualquier ampliación ante la demanda planteada por parte del actor. Porque después ya le van a dar la palabra a la parte demandada para que se manifieste o se defienda de las actitudes del actor. Por ejemplo, están en la recepción de medios de prueba. Y aquí la parte demandada, señor juez, estamos presentando, vamos a presentar la prueba en donde tenemos documentos, fíjese bien, tenemos documentos que demuestran que mi cliente trabajó horas extras. Pero fíjese bien, en la demanda no habla nada de horas extras. ¿Qué va a hacer usted como abogado de la parte demandada? ¿Cómo se va a manifestar usted? Va a aceptar que se presenten esas pruebas y que la parte actora, ahí sí que de una forma muy sutil, quiera hacer que el juez le declare el derecho de horas extras cuando no lo presentó dentro de la demanda, la reclamación,
ni tampoco al momento de pronunciarse en las actitudes de la parte actora. ¿Va a aceptarlo usted? ¿Qué va a hacer? ¿O es legal que se acepte? Dime, Nancy. Perdón, responder en sentido negativo. Sé que ustedes ya aprobaron todos el derecho procesal del trabajo 1. ¿Qué impugnación utilizarían? Fuera de plazo, licenciada. No, fuera de plazo no existe. Aquí tengo todos los recursos: aclaración, ampliación, revocatoria, nulidad, apelación, responsabilidad, rectificación. Dime, Walter. Yo consideraría que sería nulidad líquida tal vez, pero como no me recuerdo ahorita de las etapas del proceso, la forma, el nombre que recibe cada etapa procesal que va pasando, pero sí tiene su nombre, pero no me lo recuerdo, para serle honesto. Muy bien, Walter, te voy a ayudar. Se puede presentar la nulidad de lo que el juez esté haciendo al actos. Recuérdese que la nulidad opera contra actos y procedimientos que infrinjan la ley, ¿sí? ¿Y en qué sentido vamos a presentar la nulidad? En lo que dice Walter, es la preclusión. Esa es la palabra. La palabra. Exacto. La preclusión de los actos procesales. ¿Por qué ya precluyó el momento? Porque el abogado, fíjense bien qué astuto, miren cómo lo está haciendo, lo está presentando como un medio de prueba y haciendo esta reclamación. Pero si usted no se pronuncia, acepta. Pero usted por eso como abogado litigante tiene que estar pilas, tiene que estar águila en el momento. Y ahí debe de manifestarse. Sonia, dime. Sí, Lic, pero la preclusión es fuera de plazo. Exacto, fuera de plazo, pero tenías que decirme el nombre porque fuera de plazo no existe. Bueno. Eso no existe. Fuera de plazo no sé qué es. Puede haber una prescripción, una caducidad, pero aquí estamos hablando de un acto que ya precluyó. Porque fíjense bien, estamos en la recepción de ¿qué? De medios de prueba. Y miren en qué momento eran las actitudes del actor, al inicio. ¿Dentro de qué paso era este? Paso 1, ¿verdad? Miren. Las actitudes de las partes está en el paso 1. ¿Y la recepción de pruebas en qué paso está? En el paso 6, ¿sí o no? ¿Están siguiendo todos o ya se me perdieron? Sí, Ligda. Bueno, entonces por eso hablamos. Ya, señor juez, me opongo a la presentación de esta prueba que solicita el pago de horas extras. Número 1, porque no fue presentado dentro de la demanda. Número 2, porque en el momento procesal oportuno, la parte actora en las actitudes no manifestó ninguna ampliación a la demanda, ni en los hechos, ni en las reclamaciones. Por eso mismo, solicito que esa prueba sea inadmisible. ¿Me entienden? ¿Cómo estamos ahí? ¿Todo bien, Ligda? ¿Sí? Los demás están durmiendo, jóvenes, 189 estudiantes. Bueno, espero Todo que bien, licenciada. va. Bueno, entonces aquí ya sabemos que si usted no se manifiesta en el momento que el juez lo indica, precluye el momento procesal oportuno para hacer valer su derecho. Precluye, ¿sí? Y recuerde que no es su derecho, es el derecho de su cliente.
Usted está representando a su cliente y por eso le está dando la asesoría legal y por eso usted está a la par de su cliente en esa audiencia. Porque usted es el que lo sabe todo. Usted es el versado en derecho del trabajo y es el que usted tiene que estar ahí atento a que no se violenten sus derechos y tampoco permitir que otro lo violente. Bueno, entonces ya terminó. Ya sabemos la comparecencia, el actor ya se manifestó. Señor juez, ratificamos la demanda. No tenemos ningún hecho nuevo ni ninguna reclamación nueva que aportar. Bueno, continuamos el proceso. Entonces, aquí viene el juez y le pregunta a la parte demandada, ¿cómo? ¿Cuáles son sus actitudes ante la presente demanda? Bueno, aquí pueden surgir muchas cosas. Para dentro del desarrollo de esta audiencia van a pasar muchas situaciones. La primera que puede pasar, la incomparecencia de las partes. Puede hacer que la parte actora o que la parte demandada no se presenten a la audiencia. O puede ser que solo una parte se presente. Y si una sola parte se presenta a la audiencia, en materia de trabajo, ¿usted cree que el juez va a reprogramar la audiencia o la audiencia se va a celebrar? ¿Qué va a pasar? Se tiene que declarar rebelde a la parte que no compareció, lista. En efecto, aquí al juez le toca que analizar las excusas para no presentarse a la audiencia. Puede haber sucedido muchas situaciones. El artículo 336 tenemos la excusa, artículo 336. ¿Qué pasa con esa excusa? Bueno, la única forma de que se puede excusar las partes, actor y demandado, las partes, ambos en algún momento tienen el derecho y la oportunidad de excusarse por una sola vez. Eso establece la ley. ¿Y por qué razón? Por enfermedad. Únicamente. Una sola vez y por enfermedad. ¿En qué momento puede presentarse la excusa? Antes de celebrarse la audiencia o bien dentro de las 24 horas siguientes de haberse celebrado la audiencia. Usted la presenta 3 días después, ya no vale. Ya está de extemporánea la presentación de esa excusa. Es extemporánea. Ya no entra dentro del plazo. Fíjese bien, es antes de celebrarse la audiencia o 24 horas después de haberse celebrado la audiencia. Ojo, mucho cuidado. Y aquí va para los dos abogados, tanto abogado de la parte actora y abogado de la parte demandada. Cuando se presente una excusa médica, verifique que el médico esté habilitado. Verifique que los sellos o timbres que utilice para darle legalidad a esa certificación en donde manifieste que la parte actora o la parte demandada no se presentó por X situación médica, tenga todos los requisitos de ley establecidos. Porque han habido casos en donde han utilizado timbres que no son vigentes de ese año. El médico ha firmado y está inhabilitado. O bien, también han sucedido situaciones en donde el médico certifica una enfermedad X, pero ficticia. Y la otra parte puede demostrar que la parte actora o la parte demandada sí estuvo presente en la audiencia, sí llegó, pero llegó 5 o 10 minutos tarde.
Recuérdense que en las audiencias o en los centros, en el centro laboral, hay cámaras por todas partes y pueden solicitar la grabación de las cámaras demostrando que la parte sí estuvo presente. El problema fue que llegó tarde. Entonces, artículo 336 establece, las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad. Y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada, justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Si por motivos expresados anteriormente no fuera posible la presentación de la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse. Fíjese bien, presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. Bueno, pero mire, Ligda, ¿qué hacemos? Mi cliente llegó tarde. Bueno, analice la situación. Mire, mi cliente llegó tarde porque tuvo un accidente. Un motorista le chocó, se chocó en la parte trasera. Pero mi cliente está bien, mi cliente no le pasó nada. O sea, el motorista sí, pues porque chocó y hubo un accidente y se lo llevó los bomberos. Pero mi cliente no, pues. Mi cliente se lo llevaron detenido. ¿Qué hacemos como estrategia de litigio ahí? ¿Qué haría usted como abogado? Copia de la prevención policial cuando pusieron a disposición a esa persona por un accidente de tránsito. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Demostrar en este caso los hechos que usted nos está narrando ante la autoridad. Están descuidando algo. Fíjense bien. Yo les relaté el caso, ya les había leído el artículo. En el artículo 336 se establece los parámetros bajo los cuales únicamente el juez va a aceptar una excusa médica. Solo por enfermedad no funciona. ¿Qué manda? Es solo por enfermedad, porque dice que solo se aceptará que es solo por enfermedad, únicamente por enfermedad. En efecto, gracias, Mirela. Fíjese bien, únicamente por enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer usted para asesorar a su cliente? Es su cliente el que está ahí, pues. Mire, no puedo llegar a la audiencia. Estoy aquí en un accidente, pero pues yo estoy bien, pero el motorista no, el motorista se le llevó a la ambulancia. Ay, pues señor, desmáyese, dígale que no, que la presión, que el azúcar, que la cabeza, que le duele el cuerpo. O sea, hágase el enfermo a modo de que se lo lleven los bomberos y tengamos una justificación, señores, porque se los estoy diciendo, solo por enfermedad. Haya pasado lo que haya pasado con el accidente, si no es por enfermedad, no puede el juez aceptar la excusa. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Me hago la muerta, cabal. Hágase la muerta, desmáyese. Estrategia de litigio. Porque hay situaciones como estas. Mire, yo iba en el bus se accidentó, pero pues yo estoy bien, pues póngase crisis nerviosa, pues vaya y métase a un sanatorio. Haga lo que tenga que hacer porque necesitamos, ¿qué necesita el juez? ¿Qué necesita el juez? Una justificación médica. Un certificado médico. Necesita, correcto, certificado médico, necesita pruebas, ¿sí? Esa es la otra parte. La ley está ahí. La ley le dice a usted y le marca parámetros. Le dice el plazo en el que tiene que presentarla. Le dice que solo por enfermedad. Le dice que solo por única vez lo puede hacer.
La incomparecencia aplica para las partes, actor y demandado. O sea, cualquiera de los dos puede estar en esta misma situación. Pero ¿qué es lo que necesita el juez para declarar legal esa excusa médica? Que sea por enfermedad y dentro del plazo. Además, tiene que estar justificada, dice el artículo, el primer párrafo del artículo 336, ¿sí? Miren qué sencilla se mira esta figura de excusa médica, pero miren la complejidad que puede dar. Pero ojo, mucho cuidado. Su cliente llegó tarde. En otro caso, su cliente llegó tarde, estaba parado ahí en la audiencia, llegó 10 minutos tarde, ahí parado, afligido, que no hallaba qué hacer. El procurador del otro abogado lo vio, pero usted creyó que nadie lo había visto y le dice, mire usted, consigamos una excusa médica. Pero el procurador del otro abogado ahí estaba presente y hasta le tomaron fotos que ahí estaba parado en la audiencia. Entonces, cuidado, porque si usted va a presentar un certificado médico falso, va a buscar a un médico que certifique esa falsedad y va a la otra parte y lograr impugnar y logra demostrar que el cliente, que la otra parte, no es que haya llegado tarde, no es que estaba enfermo, perdón, sino es que llegó tarde y están haciendo el uso de la excusa legal, la excusa médica, pueden también tener problemas, tanto en el médico que certificó la falsedad, como el abogado que se está prestando para lo mismo. Así es que mucho cuidado con la estrategia de litigio. La ley ahí les da los parámetros. Son ustedes, en conocimiento de la ley, los que lo van a usar. Hay una compañera que quiere exponernos un caso, o compañero, por favor, tienes el uso de la palabra y luego resuelvo dudas. Sí, licenciada, buenos días. Es que fíjese que mi consulta era en relación a lo de la excusa, porque si no les ponen en rebeldía. En este caso solamente sería para el demandado. Le expongo por qué. Yo voy a audiencias y cuando no llega el demandante, hay jueces que me dicen que la van a aplazar la audiencia, ponen otra fecha, nos dicen busquen al empleado para poder pagarle. Entonces, yo no veo que hacia ellos, ellos tengan una excusa como tal. Y nosotros sí, ¿verdad? Nosotros si no llegamos como mandados, nos ponen multa, o sea, no, ahí sí que nos declaran rebeldes, pero la otra parte no. Entonces, por eso es que yo caí en esa duda. Gracias. Muy bien, perdona, ¿cuál es tu nombre? Marilyn. Marlin, sí. Marlin, hola Marlin, mira. Gracias, Marlin, por tomar el micrófono y exponernos. Esta es la otra parte de la realidad. Miren, me siento mal decirlo. De verdad me siento muy mal decirlo y mil disculpas si más de alguna persona se ofende acá, pero la ley está hecha. Aquí está plasmada el Código de Trabajo. Y la ley no está hecha para unos y para otros no. En este sentido, yo no sé, y espero no ofender, si los jueces de trabajo, esta corte que actualmente está, se ha preocupado porque realmente esos jueces que nombran en los juzgados de trabajo conocen la materia de trabajo. Pero es obligación nuestra, como abogados, si el juez desconoce la ley, pues plasmarla. Aquí tienen un cuadro, por favor mírenlo, recursos laborales. ¿Lo vemos? Bueno. Recurso de responsabilidad. Señores, háganlo, utilícenlo. Si algún magistrado, algún juez no acata los procedimientos ni la ley, ni respeta los mismos como se establece, miren,
preséntenle recurso de responsabilidad. Y van a ver si no ellos van a rectificar y tienen que apegarse a derecho. Y como dice la compañera, aquí la ley, el Código de Trabajo no está solo para que lo obedezcan la parte patronal o la obedezcan los trabajadores. Aquí la ley está aplicada para que ambos se sometan a ella. Pero de veras, interpongan el recurso de responsabilidad a los jueces o bien a los licenciados, a los jueces o magistrados, que no se sometan a los procedimientos. Si desconocen el derecho procesal del trabajo, pues que estudien. Mire, es que yo era penalista, era civilista. Pues no me importa. Usted es juez de trabajo ahora y tiene que apegarse a lo que establece la ley. Aquí no estamos en materia penal en que si no está el abogado del acusado, no está el sindicado, no está el Ministerio Público, no se puede celebrar la audiencia. No. Aquí la ley establece que se tiene que cumplir el día y la hora establecida para que se cumpla. ¿Sí? Entonces, Marilyn, en este sentido, y lamento mucho las situaciones que has pasado en mi tiempo, se podría decir, perdonen si lo recalco, cuando pues estaba en el organismo judicial, pues los jueces que yo conocí en materia de trabajo, excelentes jueces de trabajo. Ahora en la actualidad, pues con los jueces pluripersonales, espero y deseo de verdad que la Corte se haya preocupado en nombrar jueces, no solamente por llenar un espacio y un vacío, jueces que realmente sean especializados en materia de trabajo. Entonces, gracias ahí por plantearnos la situación, porque los jueces estén interpretando de una forma incorrecta la norma, no significa que estén en derecho y que estén en ley. Entonces, pues hagan valer ustedes su derecho y defiéndanse igual. Gracias, licenciada. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tenía alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos bien? Va. Yo vi que alguien había levantado la manita. Bueno, continuamos, por favor. Entonces, vemos la excusa. Entonces, la excusa cubre parámetros específicos que se tienen que cumplir. Y la excusa es para ambas partes. Para ambas partes existen los mismos limitantes. Una sola vez y por enfermedad. Entonces, ahí tengamos cuidado cómo utilizamos las figuras. Bueno, fíjese bien, estamos en la comparecencia, en las actitudes. Las actitudes del demandado. Luego tenemos otras actitudes. Ya hace un momento leímos las excepciones dilatorias. Bueno, la ley nos establece, ya vimos qué son las excepciones. Son mecanismos que la parte demandada utiliza para depurar el proceso. Excepciones dilatorias. En su material está todo esto, no tenga pena. Le voy a leer. Son defensas que postergan la contestación de la demanda para depurar el proceso. Hace un momento dijo un compañero, son mecanismos para retardar los procesos, ¿sí? Y ahí se quedó. No. Son mecanismos de defensa para depurar los procesos, ¿sí? Agréguenle esa parte y ya completan la oración para que se entienda para qué se utilizan las excepciones dilatorias. Ahora bien, en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor vayan a verlo ahorita, les doy un minuto. Artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Les doy un minuto para que lo ubiquen, por favor, y lean cuáles son las excepciones dilatorias que tenemos que conocer. Artículo, Lidia. Perdone. 116. 116, Código Procesal Civil y Mercantil. Listo. Gracias. ¿Me avisan los demás cuando ya? Listo, Ligda. Bueno.
Estas excepciones, gracias, dilatorias. Fíjense bien, hay 3 clases de excepciones. Tenemos las dilatorias, las perentorias y las excepciones mixtas. ¿Dónde vamos a encontrar todas estas excepciones? En el artículo 342, ¿sí? Ahí ubíquense también en su código de trabajo. 342. Bueno, ya ubicados en el código de trabajo y en el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código de Trabajo no nos dice cuáles son esas excepciones dilatorias, solo nos da la clasificación. Solamente nos argumenta en el artículo 342 que previamente a contestarse la demanda, la recomendación y en la audiencia señalada, se opondrán, dice, o se presentarán las excepciones dilatorias. ¿Sí? Hasta ahí tenemos lo que el código nos habla de las excepciones dilatorias. Ahora usted dirá, pero ¿cuáles son esas excepciones dilatorias? Ahora nos vamos al artículo 116 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien que lo tenga listo, por favor, y si me lo pudiera leer? ¿Cuáles son? Excepciones previas. Artículo 116. Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas: incompetencia, 2, litispendencia, 3, demanda defectuosa, 4, falta de capacidad legal, 5, falta de personalidad, 6, falta de personería, 7, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, 8, caducidad, 9, prescripción, 10, cosa juzgada y 11, transacción. Bueno, yo creo que al leerlas ya las identificaron, ustedes las analizaron, las estudiaron en este semestre recién pasado, ¿verdad? Entonces, yo creo que no vamos a profundizar mucho porque ustedes las tienen súper frescas. Estas excepciones que están en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dan la guía para saber cuáles son las excepciones dilatorias. Estas excepciones dilatorias se van a presentar, como dice el Código de Trabajo, antes de la contestación de la demanda. Si usted presenta excepciones dilatorias después de la contestación de la demanda, no, el juez no se lo va a permitir, o bien el otro abogado tampoco se lo va a permitir, porque ya precluyó su momento para procesal para presentarlas. Recuerde, se deben de presentar antes de contestar la demanda. ¿Y por qué razón? ¿Por qué cree usted que se presentan antes de contestar la demanda? ¿Cuál es la razón? Porque en ese momento nos dimos cuenta que la demanda estaba defectuosa o había falta de personería. Excelente, sí, así es, Marlene. Fíjense bien, les voy a leer la definición que tenemos. Excepciones dilatorias son las defensas que postergan la contestación de la demanda para depurar el proceso. Cuidado, no es para retardar o retrasar el proceso, no. Es para depurar el proceso y evitar nulidades ulteriores por vicios en la constitución de la relación procesal, o sea, vicios en el procedimiento. ¿Cuáles son esas excepciones? Ya las leyeron. Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que se estuviere sujeta la obligación o el derecho que se esté haciendo valer, caducidad o prescripción
cosa juzgada y transacción. Bueno, todas estas están catalogadas como excepciones dilatorias, o sea, deben de presentarse antes de contestar la demanda. ¿Cuál es el trámite de estas excepciones? El trámite lo tenemos en el artículo 343, ¿sí? 343. Por ejemplo, se presentó la excepción por demanda defectuosa. Señor juez, presentamos la excepción de demanda defectuosa. La demanda carece en este sentido, vamos a ver qué dato le podemos quitar. De vecindad, o de nacionalidad, o no se manifestó el estado civil, o no se dijo la edad del compareciente. ¿Sí? O también, mire, es una entidad y no se señaló el representante legal, no se indicó en la sociedad quién era el representante legal. Es una demanda defectuosa. ¿Qué tiene que hacer el juez? Recibir la excepción dilatoria, analizarla, darle trámite, notificarle a la parte actora de la excepción dilatoria, y la parte actora en ese momento va a tener la oportunidad de manifestarse. Si tiene mecanismos de prueba o puede subsanar esa demanda defectuosa que se está señalando, o necesita que el juez suspenda la audiencia y señale una nueva para que en ese lapso de tiempo la parte actora pueda presentar documentos o bien pueda subsanar los defectos de la demanda, si ese fuera el caso. ¿Me comprenden ahí? Pregunto, ¿estamos bien? El juez, después de oír a las partes, de darle trámite, va a manifestar si procede o no procede la excepción dilatoria. Una vez agotado el plazo para la presentación de la excepción dilatoria, entonces ya nos vamos a la actitud del demandado, la contestación de la demanda. ¿Cómo se va a generar esa contestación de la demanda? Puede ser negativa. Puede ser, mire, señor juez, yo no estoy de acuerdo con la demanda presentada. El señor que me está demandando, tenemos un contrato mercantil, un contrato civil. En ningún momento hubo una relación laboral. No hay relación de dependencia. Él se le contrató por un mes, por 2 meses, que determinado trabajo lo realizara y terminó la relación laboral. Ahí no hubo relación laboral, fue una relación mercantil. ¿Sí? Por eso me opongo a la demanda. El otro pronunciamiento puede ser que haya una reconvención, o sea, contrademandar al trabajador. La siguiente, presentar excepciones perentorias. Las excepciones perentorias se presentan dentro de la contestación de la demanda. Artículo 342, segundo párrafo. ¿Estamos todos? De su código de trabajo. 342, segundo párrafo. ¿Estamos ahí? Sí, Ligra. Sí,
Las excepciones perentorias se opondrán. Eso quiere decir que se presentarán ante el juez. Se opondrán con la contestación de la demanda o la reconvención. ¿Sí? Es lo único que nos dice de las excepciones perentorias. Y estas excepciones perentorias, ¿qué buscan? En su texto, donde explica las excepciones, ahí les explico un poco más. Dice, excepciones perentorias son las defensas que atacan el fondo del asunto, tratando de hacer ineficaz el derecho sustancial que se pretende en juicio. Por eso se dice que atacan el derecho y no al proceso. Las excepciones perentorias lo que buscan es destruir las pretensiones de la parte actora. ¿Cuáles son las pretensiones de la parte actora? Vamos a ver si me van comprendiendo. ¿Cuáles son las pretensiones? ¿Qué es lo que busca en la demanda la parte actora? Que le paguen su pasivo laboral, que le paguen sus horas extras, todo lo que le resten, licenciada. Gracias Milton. En efecto, las pretensiones del actor es que le reconozcan la relación laboral, que le paguen vacaciones, que le paguen su bono 14, que le paguen su aguinaldo, que le paguen su indemnización, porque como el patrono no quiere reconocer la relación laboral, entonces esas son las pretensiones del trabajador. Entonces, las excepciones perentorias, ¿qué van a hacer? Destruir todas las pretensiones que el trabajador busca. Por ejemplo, presentó, vamos a ver, está pidiendo, ¿qué está pidiendo? El pago de 10 periodos de vacaciones, que no ha gozado el trabajador. 10 periodos de vacaciones. Porque durante los 10 años que laboró en la empresa nunca salió de vacaciones. Vamos a ver, Marilyn, ¿qué dices? Licenciada, no sé si estoy mal, pero se está peleando 10 periodos de vacaciones, 5 ya prescribieron. En efecto. Ajá, vamos a ver, Blanca. Buenos días, licenciada. Igual, eso iba a comentar que las vacaciones no son acumulables, por lo menos creo que 2 periodos son los únicos que se podrían pelear ahí, ¿verdad? Sí. 5 periodos son lo que la permite que pueden reclamarse. No son acumulables. Entonces, en este sentido, pues va a presentar excepciones perentorias en donde va a manifestar de que pues la ley establece de que solamente 5 pues puede reclamar, ¿verdad? Ahora bien, ahí hay situaciones en su momento que si él presentó denuncias ante la Inspección General de Trabajo reclamando el pago de esa prestación laboral, puede hacer que en algún momento el juez, por la forma en que se presente todo, pueda darle vida a esos otros 5 periodos pues que ya prescribieron, porque en algún momento se interrumpió el plazo al presentar la denuncia ante la Inspección General de Trabajo porque el patrono pues no ha pagado esos periodos vacacionales, ¿sí? Pero bueno, ahí ya queda a criterio, a la estrategia de litigio que utilicen el litigante para poder amarrar toda esa información y el criterio del juez. Eso le agregué un grado un poquito más de dificultad al caso. Entonces, las excepciones perentorias buscan destruir las pretensiones del actor. Eso es lo que necesito que les quede claro, que lo comprendan, porque cuando ustedes estén en la audiencia y vean que todo eso esté pasando, usted ya sabe de qué se está hablando, de qué se está tratando.
Tenemos las otras excepciones que son las privilegiadas o mixtas, que estas pues se pueden presentar en cualquier momento del proceso y que de alguna forma pues hasta antes de dictarse sentencia en segunda instancia, las cuales pues podrían ser transacción, ¿qué más? Transacción, prescripción, cosa juzgada, esas pueden ser en su momento pues presentarse hasta antes de que sea la segunda instancia. Pago, prescripción, cosa juzgada o transacción, ¿sí? Bueno, terminamos en la presentación de excepciones perentorias. También puede darse dentro de la audiencia que las partes en su momento diga la parte demandada, mire, pues, señor juez, la verdad, él fue un excelente trabajador durante los 10 años de relación laboral. Terminó la relación laboral de una forma no agradable. Mire, señor juez, él siempre fue un excelente trabajador y le voy a pagar todo lo que él manifiesta en la demanda. Tiene derecho, en su momento, pues, fue un momento que nos exaltamos los dos, nos enojamos, pero yo asumo el derecho del trabajador, él tiene derecho a sus prestaciones laborales y se las voy a pagar. A eso se le llama una contestación en forma afirmativa y se está allanando la parte demandado al pago de las prestaciones, ¿sí? En su momento, al momento de allanarse a la demanda, el juzgado va a emitir una resolución en donde da por terminada la audiencia y el proceso, terminó el juicio, porque la parte demandada aceptó que sí había una relación laboral y que le debía las prestaciones laborales como las estaban reclamando en la demanda. Recordemos que de esta resolución, esa resolución que se da por terminado el juicio y que admite el pago de la prestación laboral, las prestaciones laborales, al futuro se puede convertir en un título ejecutivo para que ya no se tenga que pasar por un juicio ordinario para que pague las prestaciones, no que solamente se inicie a partir de esa resolución la ejecución. Si en su momento la parte demandada pues incumple, ¿verdad? Mire, señor juez, sí estoy de acuerdo con pagarle, solamente que pues él lo sabe, mi empresa quebró, yo sé que le debo sus prestaciones laborales y se las quiero pagar, pero quiero que me den tiempo para pagarlas. Entonces, pues ahí se organiza en la resolución de qué forma la parte demandada va a pagar. Si llegara a incumplir, pues el trabajador puede demandarlo nuevamente en la vía ejecutiva, o sea, ejecutarlo de una vez, ¿sí? Porque ya no se tiene que probar si hay o no hay relación laboral, no que de una vez entrarían a la ejecución. Luego seguimos con la conciliación. Esta fase es obligatoria. El juez, aunque diga, mire, no le voy a pagar prestaciones laborales, él no fue mi trabajador. Entonces el juez tiene que cumplir con esta fase. Llamar a las partes a que pues se reconozca el derecho y la obligación de cada uno y que acepte pues el pago de las prestaciones laborales. Si no llegan a ningún acuerdo, pues el juicio continúa y luego llegamos a la fase de recepción de medios de prueba. Aquí la parte actora tiene su momento crucial de presentar todos los medios de prueba que tenga para desvanecer las pretensiones en la demanda. Todos esos medios de prueba que justifiquen que el trabajador no es su trabajador, que el trabajador era una relación mercantil que tenían y no una relación de trabajo, pero aquí es el momento que se tienen que presentar todos esos medios de prueba, las dos partes, la parte actora
y la parte demandada. Y por último, pues se tiene que dictar sentencia. Si se presentaron medios de prueba, la ley le otorga al juez entre 5 y 10 días para dictar la sentencia. Si no hay medios de prueba, si solo una de las partes se presentó a la audiencia, pues será una confesión ficta, se podría decir una sentencia ficta, en donde en un plazo de 48 horas el juez tiene que dictar la sentencia. Como ya lo decía la compañera, hablando de la realidad de lo que pasa en los procesos, no se asuste si la audiencia se celebró en enero y hasta ahorita en el mes de julio se le está dictando la sentencia. Dime, Elizabeth, te escuchamos. ¿Quién levantó la mano o se equivocó? Claudita, no sé si ya tienes por ahí el link de asistencia, ya te lo mandaron. Si no lo tienes para poderlo pasar en este momento, y si no, pues continuamos la clase. En lo que Claudita ya nos... Hola, Licta, buenos días. Sí, ahorita se los comparto en el apartado de mensajes de la reunión. Va. Gracias, Claudita, muy amable. Jóvenes, por favor, hagan su asistencia ahorita y luego pues ya continúo con el otro documento. Me avisan, por favor, cuando tomen su asistencia, ¿sí? Así retomamos nuevamente. Tienen unos minutitos para ver su asistencia, por favor, verifiquen que sí la pueden realizar y me cuentan. Elizabeth, muy bien. Puedes, ahorita que termine la asistencia, si quieres, verificas tu aparato y luego vuelves a tomar la palabra. No hay problema, no he terminado el punto, ¿sí? Hagan su asistencia y luego retomamos con Elizabeth. Entonces, por favor, me ponen ahí proceso ordinario, audiencia, por favor. Proceso ordinario, audiencia. Proceso ordinario, audiencia. Porque estamos enfocando el proceso a lo que pueda celebrarse dentro de la audiencia. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Ya terminamos la asistencia? Yalik. Yalik, gracias. Muy bien. Héctor, levantaste la mano, dime. Licenciada, buenos días. Una consulta, ¿por qué en el proceso laboral no hay vista? Sí hay día para la vista, pero es en segunda instancia. Y el día para la vista es cuando los magistrados se reúnen y ponen a la vista todos los documentos
de esa apelación que se ha presentado ante esa corte de apelaciones, esa sala de apelaciones, para que ellos entren a revisar todo el expediente, como se está solicitando o en la apelación o en la impugnación que se haya hecho. Pero sí hay día para la vista, pero es en segunda instancia. En primera instancia no, porque aquí de primera mano el juez está resolviendo el asunto. Cuando el juez resuelve el asunto y dicta su sentencia, si no se está de acuerdo con lo que el juez ha dictado o de la forma como el juez ha evaluado la prueba, entonces se presenta un recurso de apelación y en segunda instancia, o sea, ante la Corte de Apelaciones, los magistrados tienen que señalar un día para la vista dentro de su procedimiento y traer a la vista todos los documentos y poderlos analizar. Pero sí hay. ¿Estamos? ¿Resuelto la duda? Sí. Mira, ¿qué procede después de la revisión de la vista? Ahí, después de la revisión de la vista, en segunda instancia, los magistrados tienen que dictar su sentencia. Si necesitan más información sobre alguna prueba que se haya presentado o algún documento, ellos tienen también la facultad de señalar un auto para mejor proveer. O sea, pueden solicitar que se les presenten más documentos que le den claridad a esa prueba que haya sido presentada. Entonces, también dependiendo de eso, pues así se dicta la resolución o la sentencia. Gracias, Hilda. Muy bien. Bueno, jóvenes. Entonces, continuamos, por favor. Nos vamos por favor, preparen me iban a presentar ahorita un caso. Por favor, la compañera que pidió la palabra, no sé si ya estás lista con tu micrófono para hablar. La compañerita no está. Escribiría algo en mensajes. No, dice, no puede, no tiene su micrófono listo. Ok, se dañó su micrófono. Muy bien. Gracias por responderme. Bueno, entonces, jóvenes, les quiero comentar. El día de hoy estuvimos analizando el proceso ordinario desde el punto de vista todo lo que puede desarrollarse dentro de la audiencia. Me enfoqué en este punto porque no sé si Claudita ya me podrías verificar o ustedes podrían responderme si ya fue publicado el link que le da acceso a la audiencia guiada que les hablaba del licenciado Marlon López. Sí, licenciada. Sí, licencia. Bueno, muy bien. Entonces ya tienen ahí esa audiencia guiada, por favor, vean, ya analizamos hoy el juicio ordinario laboral en este esquema, vean todo lo que el juez les presenta en esa audiencia y por favor vayan a una audiencia. De verdad, jóvenes, vayan a una audiencia y vivan la experiencia y dense cuenta si el profesional que va a estar en esa audiencia está realmente preparado para estar en la audiencia o no. Miren, aprendan de cómo maneja los elementos, cómo maneja su código, cómo integra la ley para defender el pronunciamiento de su patrocinado. O también, pues sean críticos en el sentido de ver si el abogado realmente está preparado para esa audiencia y refléjese usted en él
que a futuro no le pase o no cometa los errores que pudiera ser que cometa el profesional, ¿sí? Entonces, por favor, vayan a las audiencias. En el transcurso de la semana yo les estaré enviando el laboratorio para que ustedes lo puedan ir trabajando. Bueno, entonces aquí cerramos proceso ordinario en dirección a la audiencia. Ahora, por favor, miramos la estructura de un escrito. ¿Lo miramos? Sí, Ligda. Ok. En la estructura de un escrito, nosotros ya analizamos la introducción y nos quedamos en la relación de hechos. En su momento, pues pudimos ver en qué se funda esta petición, la relación de trabajo. Desde la hora que inició, la hora que finalizó la relación laboral, cuántos años duró, motivo de la finalización. Miren, aprovecho ahorita, yo la verdad en el otro grupo no me recordé, pero sí me acordé ahorita con ustedes. He estado leyendo y sigo calificando los laboratorios. Y la verdad, qué triste ver, hay compañeros que no se dedicaron a esas entrevistas. Y lo peor es que ya me gustaría saber cómo van a redactar esas demandas si no entrevistaron bien a su cliente. Les va a tocar que volver a entrevistar a su cliente porque la demanda no la pueden formar de una forma tan escueta como fue presentada la información en las entrevistas. Esta guía también estaba a la par de la otra guía que les entregué para poder ustedes captar toda esa información que necesitan. Sí tienen que saber cuánto duró, si le pregunta el salario, cuántos bonos, en qué tiempo se le pagó, cuántas fechas. Tenían que haber anotado toda la información, porque al momento de estar llenando estos espacios dentro de su demanda, van a necesitar esa información. Imposiblemente, y me di cuenta en algunos laboratorios, bueno, que sigo calificando, que la información es muy escueta. Sí, les va a tocar que volver a entrevistar a los clientes o agregar información ustedes para que complete lo que ustedes necesitan saber. También entiendo y comprendo que en su momento, pues algunas personas, por muy sensible la información, pues no podían exponerlo todo. Por eso les dije, ustedes podían cambiar los nombres, podían sustituir datos para que en su momento pues no se pusieran en evidencia más de algún dato sensible. Vamos a ver, Alexander y Sonia, díganme. Licenciada, sí, yo en cuestión a las entrevistas, sí hay muchas personas que no quieren dar toda la información. Algo le dan a uno, no todo. Ah, bueno, y por eso les hablaba de que necesitaba que ustedes completen información. Ahorita que ya viene la demanda, tienen que completar esa información con datos ficticios, porque sí es necesario que la complete. Alexander. Buenas tardes, licenciada. Sí, buenos días, perdón. Fíjese que esa parte era la que le iba a comentar. O sea, muchos, por ejemplo, por tema de escepticismo, no sé, o piensen de que tal vez uno les vaya a hacer algo, les hace ciertas preguntas, ellos se sienten como que muy, o sea, son amigos y todo, pero se siente como que uno muchas veces invade su privacidad. No tanto en el tema de los trabajadores, sino que más que todo en el tema de los patronos, que por ejemplo, o sea, era el mismo formulario para ambos, entonces a veces no había como que mucho de dónde preguntarles a ellos o qué decirles, o mira esto para qué es, o mira por qué preguntas tan directas, ¿verdad? Pero sí, a mí en lo personal en el tema de los patronos sí me costó bastante, porque no había mucho más o menos que preguntarles, ¿verdad? Y con el tema de prestaciones, pues ellos no me van a decir, sí, mira, tenía derecho a esto, yo lo saqué por esto, ¿verdad? Entonces eran situaciones en las que sí eran muy particulares, no costaba un poquito la reacción, ¿verdad? O la entrevista, sí, más pues, que todo. Y lástima, Alexander, y gracias ahí por tu comentario, lástima, Alexander, que en su momento no se expusieron más, porque ahí hubieras aprovechado la oportunidad para decirle, mira, en la próxima vez, cuando tengas una situación de estas con tus trabajadores, lo correcto y para no caer en ilegalidades, tenés que hacer esto y esto y esto, para que así también uno les aporta, porque ellos no solo lo están ayudando a uno con las entrevistas, sino que también pues es importante apoyarlos a ellos de situaciones que tal vez no manejan o no se conocen. ¿Sí? Pues en esa parte, ahí sí que como le digo, la mayoría son amigos, ¿verdad? Entonces sí les exponía esa situación, ¿verdad? Y como uno tienen que tener cuidado
con este tipo de situaciones y tratar de que si en un momento determinado van a pasar este tipo de cosas que ya no van a prescindir de un trabajador, mejor fundamentarse bien y documentar toda la situación para que a la hora de futuras demandas, si es que se llegaran a presentar, pues ellos tuvieran elementos suficientes para poder no salir Generar culpables una o no defensa. tener que pagar indemnización, sino que en un momento determinado pagar lo que corresponde, pues, o pagarlo de una vez sin necesidad de llegar a una demanda, ¿va? Exacto. Gracias, Alexander. Excelente. Esa es la mecánica. Ese es el sentido de que si ya se cometió el error, pues ayudar y asesorar al cliente a que no se siga cometiendo los mismos errores para no dañar más prácticamente su economía, porque es la plata de su empresa o de su entidad, ¿verdad? Gracias ahí por la extensión de la información. Y por eso les decía que si en las entrevistas estaban escuetas porque en su momento el cliente no quiso o no pudo aportarles elementos, pero en la demanda sí necesito que ahí sí tienen que enriquecerlo ustedes y tienen que completar con datos ficticios para completar lo que estamos viendo. Cindy, gracias, Alexandra. Buenos días, licenciada. Sí, hablando siempre de lo de las entrevistas, realmente es complicado porque al menos en mi caso tuve una en la que es un poco enredado la explicación porque la persona es piloto, ¿verdad? Y trabaja una gran cantidad de horas porque desde la madrugada hasta la noche, pero hubo un traslape, ahí sí me surgió como la duda, porque él tuvo un traslape, digamos, él le presta el servicio a la empresa, a una empresa, ¿verdad? Pero esta empresa la contratan ciertos colegios. Y posteriormente, durante un medio año, por ejemplo, se fue hacia otra empresa, que en este caso es la Colgate, lo contrató y la Colgate le estaba pagando y todo, y tuvo unos horarios excesivos porque ni siquiera descansó, no dormía, no podía dormir en su casa, sino que tenía que dormir en el bus, o sea, de lunes a domingo no descansaba. Y básicamente lo explotaban porque terminaba hasta la 1 de la madrugada. Entonces estuvo ese tiempo, pero mientras le estuvieron pagando, las boletas de pago venían a nombre de la empresa, de la empresa en sí que tiene el servicio de los buses, ¿verdad? Cuando algo pasó en la Colgate porque son muy estrictos y no le gustó, lo quitaron a él como piloto. Y posteriormente él siguió trabajando en un colegio siempre que contrata al servicio de buses, ¿verdad? Pero en ese lapso vino la Colgate y le dio el pago de la indemnización, y cuando él siguió con la otra empresa, siempre los indemnizan a cada fin de año, pero también cometen faltas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el bono lo pagan ellos, el bono 14 le pagan la mitad a sus trabajadores, y cuando los indemnizan en octubre, les pagan la otra mitad del bono, o sea que ahí hay una falta, ¿verdad? Que se comete año tras año, más que están haciendo esa simulación porque supuestamente les quitan el contrato, o sea, el contrato termina en octubre y supuestamente su relación de trabajo ahí terminó y el próximo año nuevamente firman contrato, pero pues para mí es una irregularidad, ¿verdad? Sí, una simulación, exacto. Entonces, ese lapso de que estuvo con la otra empresa a la hora de plantear la demanda, me confunde si entraría también ese tiempo, porque al final todas las boletas de pago venían hacia la empresa en la que él trabaja siempre, ¿verdad? Ya. Ok. Entonces, es bien complejo toda la información que manejan los patronos en ese sentido, porque de alguna forma da la pauta de la simulación de patronos, sustitución de patronos, simulación de contratos. Entonces es bien complejo, es bien complejo. Y es donde en esta relación de hechos, ahorita voy, María José, es necesario detallar todo con gran claridad para que el juez pueda interpretar y ver en qué momento, si son uno o varios los demandados en este sentido,
Y para poder definir horarios de trabajo, pues igual forma, ¿verdad? Porque él tiene que saber quiénes eran sus patronos, en qué horarios estaban definidos sus horarios para trabajar, si era por una jornadas, por ejemplo, aquí vamos en la estructura de un escrito, vamos a ver la jornada de trabajo, qué tipo de jornada tenía, ordinaria o extraordinaria, si era diurna, nocturna o mixta. Entonces, es ahí en donde tenemos que ir haciendo claros y en la exposición de los hechos, relatar de forma detallada cuál era el puesto en el cual se estaba desempeñando en ese tiempo que duró la relación laboral, qué tiempo se dio, lugar de prestaciones laborales y en dónde se prestó el servicio, ¿verdad? Si había una sede central o había varios lugares para la ejecución de su trabajo, y esto para poder determinar también a qué juzgado le corresponde conocerla. Las jornadas de trabajo, como ya lo mencioné, los salarios, el salario ordinario que devengaba, recordemos que aquí pues aplicamos el convenio 95, artículo primero, con relación al salario ordinario y al salario, se podría decir ya complementado con bonos o algún otro beneficio que regularmente se recibía. Salario promedio, recordemos que tenemos que identificar cuál es el salario promedio, porque si devengó varios salarios, tenía comisiones por el tipo de trabajo que ejecutaba, entonces tenía distintos salarios mensualmente, entonces venir y hacer el promedio para poder sacar el cálculo, ¿verdad? Y su indemnización. ¿Qué prestaciones laborales realmente le corresponden? ¿Cuáles pueden ser las reclamadas según esa relación laboral que se tenía? Y por último, pues en su momento, si se agotó la vía administrativa. Si se llegó ante la Inspección General de Trabajo, se presentó la denuncia. Recordemos que al presentar la denuncia a la Inspección General de Trabajo, interrumpimos plazos. Y aquí hablamos de la prescripción. Recordemos que hay un plazo para poder interponer la demanda. Entonces, esos plazos, al momento de presentar las denuncias ante la Inspección General de Trabajo, estos interrumpen esa prescripción. Entonces, también ya vimos en el esquema, en algún momento, pues se nos puede presentar alguna excepción dilatoria en cuanto a se nos manifieste de que ya caducó el derecho, ¿verdad? Ya prescribió la obligación. Entonces, ahí poder estar preparados. Entonces, es importante manejar todos estos aspectos y esas entrevistas le van a dar a ustedes la pauta para poder generar un buen planteamiento de demanda. María José, dime por favor. Buenas tardes, licenciada. Pues mi comentario era también con esta empresa de Colgate, que yo también realicé una entrevista con la empresa Procter & Gamble. Y el trabajador pues tenía una plaza más alta. Lo único es de que al momento de despedirlo, y fueron 2 o 3 de la misma empresa, a ellos los hacen firmar, o sea, les dan sus prestaciones y todo, pero les hacen firmar un documento donde ellos no pueden reclamar nada más. Y los hacen firmar una carta donde ellos son los que presentan su renuncia y no es que los estén despidiendo. Siempre con la misma empresa. Sí. Y a la son entrevistas, ellos sí son bien meticulosos con los datos que dan, porque no quieren un problema con la empresa, pues, ¿verdad? Tampoco fue pequeña la cantidad que recibieron de indemnización, pero prefieren eso a que no les den. Y lo que sucede comúnmente con este tipo de empresas y trabajadores que a veces, pues, como están dentro del mismo consorcio, ¿verdad? Empresarios, a veces cuando encuentran algún trabajador que ha demandado, porque esto sucede en la realidad, pues cuando busca trabajo en otras empresas, pues ya no encuentra, ¿verdad? Entonces, son esas situaciones que se quedan fuera, se quedan al margen de la ley, que ya no se pueden
ya no pueden ser monitoreadas. Y como dice María José, en algún momento, pues, bueno, si le están dando una aceptable indemnización y obviamente están pagando sus prestaciones laborales, le están cumpliendo con lo de la ley, pues en su momento, pues no son las mejores formas para dar por terminada una relación laboral, pero pues lo que se motiva el juicio ordinario laboral es que le paguen sus prestaciones laborales y si ese objetivo se logra, pues no hay problema. ¿Que se están violentando derechos? Sí, pero el problema es que en algún momento, si no se, si se entra a litigio con ese tipo de empresas, en algún momento, pues, esa prestación laboral que le están pagando, puede ser que sí se la van a pagar, pero de aquí a 10, 15 años de estar dentro de un litigio, ¿verdad? Y obviamente lo que hacen este tipo de empresas grandes, pues es muchas veces cerrar las puertas, ¿verdad? Las puertas laborales a otros trabajadores. Lamentablemente, pues no podemos tapar el sol con un dedo, no puedo alegar ignorancia ante la realidad que está. Pero en esos en términos muy, muy específicos y recordemos que no lo pueden obligar, no le pueden anular su derecho. En otros casos, usted le obligan a firmar documentos que no tiene derecho a reclamar prestaciones laborales y tampoco se las paga o le pagan una nada. Recuérdese el artículo 12 del Código de Trabajo. Ahí están guardados sus derechos. En el artículo 102, 106 de la Constitución, ahí están sus derechos, son imprescriptibles. Reclámelos, ¿sí? Pero obviamente, pues en algún momento sabemos que eso lleva su tiempo, lleva su lapso de inversión y pues hay que tener paciencia únicamente. Pero gracias a las dos compañeras que nos compartieron ahí información real y verídica. Y ese es el objeto de hacer las entrevistas. Que usted sienta realmente cuando su cliente le habla, que usted sienta qué hacer cuando su cliente le plantea el caso y usted tiene que saber qué hacer. Porque ahorita como estudiante, como ya se lo dijo, se vale que se equivoque. Pero cuando ya está con su cliente en el bufete o está en la audiencia ahí frente al juez y el juez le dice a usted, abogado, ¿cómo se pronuncia ante el plazo que se le está dando? Y usted se le queda viendo y no sabe qué decirle. Ahí es el momento crucial. Entonces, por favor, jóvenes, sigámonos preparándonos. Entonces nos quedamos aquí en la estructura de un escrito. Tenemos por agotado hasta el punto número 7 y continuamos con medios de prueba para la siguiente semana y nos vamos a ir a los recursos laborales, ¿sí? Recursos laborales y vamos a terminar esta parte del escrito, por favor. No sé si tenemos alguna otra duda. Si no, jóvenes, muchas gracias por el apoyo, gracias por el tiempo. Les voy a ya estar mandando información ahí. No dejen de ver la guía que el licenciado Marlon les está dejando para ver cómo estar presente en una audiencia y busque usted también su audiencia. ¿Sí? Feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias a todos. Que tengan una bonita tarde. Mire que el tiempo se va rapidísimo. Y si hay dudas, me quedo aquí. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, Ligda. Gracias, Ligda. Feliz Feliz tarde, licenciada. Adiós. Feliz tarde, licenciada. Gracias, Claudita. Gracias, Anthony. Gracias por la información. Adiós. Buenas tardes, Ligda.